¿Cómo les ha ido con el foro? ¿Ya identificaron la plataforma? ¿Ya miraron las preguntas? Sí, pues yo igual la plataforma la conozco porque yo he tenido un par de clases virtuales en el Poli, Sí. entonces más o menos sé cómo funciona. Las Ya- preguntas sí, también las vi, pero pues no me he sentado a trabajarles todavía. bueno, pero no hay algún inconveniente hasta el momento bien. Sí, hasta el Ah, no. momento bien. Ok, listo. Muy bien. Hola, hola Estefanía, ¿cómo estás? Estamos conversando antes de darle la palabra a Kevin con la exposición para conversar del foro. ¿Cómo vas con el foro? ¿Qué inconvenientes, dudas tienes? Hola, profe. Y hola, muchachos. No, profe, no. Bueno, nada, yo ya hice como la participación y pues no tuve inconveniente. Creí que tenía un inconveniente y le escribí y luego borré los mensajes porque me di cuenta Sí, que no. borraste los mensajes, ¿no? Muy bien, Estefanía. Kevin, Profe, sí, yo ya había como visto la plataforma antes, aún no ingresaba, pues no dejaba como el comentario, pero ya, sí, pues por ahora no tendría como ninguna duda respecto a eso. perfecto, muy bien. Yo les quiero mostrar una cosita antes de que iniciemos con Kevin. eh, Sobre la reconcertación de evaluación en función de los foros. Listo, entonces tengan en cuenta lo siguiente, porque es una pregunta que me hizo una chica en el grupo anterior y creo que es importante aclarar. Estamos viendo nuestro drive. Sí, 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 profe. me voy a ir a la reconcertación de evaluación, específicamente a la parte donde están los foros. Listo. Recuerden, aquí está fecha, porcentaje, en fin, tengan en cuenta esto. Que ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron? Profe, entonces yo nomás puedo hacer mi intervención a las preguntas que usted colocó y ya. Sí, pero la respuesta es sí, pero tengan en cuenta que estos ítems evaluativos, es decir, si ustedes responden a las preguntas, ahí ya tienen asegurado esto, muchachos, ¿cierto? Pero mire que solamente se participó una vez, pero no se generaron réplicas ni comentarios a otros compañeros. Aquí ya tenemos en cuenta, ya habíamos clarificado esta representación de evaluación, ahí ya tienes tu 3, listo. Y ahí en adelante, ustedes ya van a tener esto, siempre y cuando le repliquen preguntas, comentarios, que se incentive el debate con los compañeros, que coloques ejemplos, que colocaste un link, que colocaste una imagen, etcétera. Y no es que tenga que ser a todos. Por ejemplo, ya participó Estefanía, ¿cierto? Entonces ya se espera que Valentina, que Mónica, que Kevin, que otros compañeros se hagan intervención. Entonces, por ejemplo, a Estefanía le llamó mucho la atención lo que dijo Mónica, una de las respuestas de Mónica. Entonces, Estefanía tomó la iniciativa de comentarle a Mónica, ahí en el foro mismo, algo que a ella le parezca importante, o que quiera clarificar, etcétera. Entonces, de esa manera es que se construye la discusión grupal en un foro. Listo. Estamos claros profe, en la dinámica. Hola. sí, pues entonces una pregunta, porque yo más o menos leí por encima la pregunta, las respuestas de Estefanía, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo mi respuesta fuera, o sea, si fueran las respuestas a las preguntas que tú haces, pero partiendo también de la respuesta que ella dio y comparando un poco con la teoría que yo trabajé, Sí, también es válido. totalmente, O claro. tengo que Sí. tener las respuestas mías por aparte y después comentar. No, no, no. Está muy bien lo que tú planteas, Mónica. Recuerda que en un espacio de discusión es colocar en la mesa de juego, en la mesa de discusión, valga la redundancia, los puntos de vista que nosotros tengamos. Entonces, tú tienes tu punto de vista respondiendo a tu exposición, listo, le vas a retroalimentar a Estefanía desde tu punto de vista, teniendo en cuenta la exposición que hiciste, ¿cierto? Si lo quieres hacer así, no hay ningún problema. Es como si estuviéramos conversando tú y yo,
donde tú me vas a hablar de funcionalismo a toda hora, y eso está muy bien, y yo te voy a responder basándome en otras perspectivas. Igualmente estamos interactuando. Es decir, el camino de discusión de los foros es interesante porque no solamente hablo yo desde un punto de vista, desde unas nociones que tengo, sino que me permito también explorar otros puntos de vista. Entonces es como tú lo quieras hacer. No es que tengas que responderle a Estefanía con respecto a la exposición de ella. No, tú le vas a hacer una pregunta o le vas a hacer un comentario, porque al fin y al cabo es una conversación. Entonces ya tú verás cómo la haces, ¿cierto? Con tal es que se alimente una discusión. ¿Te queda claro, Mónica? Mónica, hola. Ya, sí, lo logré. ¿Me escuchaste, cierto? No, no te escuché. Yo me Ah, dijo que... bueno, que sí. Sí, sí, Ah, sí, te entendí, profe. ok, lo mismo para Estefanía y Kevin. Y Valentina que acaba de llegar. Y Miguel. Buenas, ¿cómo están? Hola, profe. Muy bien. Ya antes de darle la palabra a Kevin con la exposición del compañero, estábamos comenzando del foro. ¿Cómo van con ese espacio? Ya no tienen ningún inconveniente en acceder a la plataforma, ya miraron bien las preguntas, ¿cómo les parece de hecho? No escucho a Valentina y a Miguel. Ya Yo la Kevin, verdad es que estoy muy perdido con el foro. O sea, no entiendo. ¿qué no entiendes? ¿Dónde es el foro? ¿Qué es el foro? Muchas cosas sobre el foro. Pero no has ingresado a la plataforma. No, la verdad es que he estado muy perdido porque últimamente me han llegado varias convocatorias de prácticas y he estado haciendo todas las pruebas técnicas de las convocatorias. Ok, bueno Miguel, tienes tiempo suficiente para que veas el correo que envié. Ahí está el instructivo de ingreso a la plataforma, ahí están las preguntas y cualquier inquietud que tengas, me la planteas por correo, listo. Pero ahí está todo detallado, compañero. Listo, profe. Dale, con mucho gusto Miguel. Valentina, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, Bueno, bien, profe, pues estuve ingresando pues al foro, ya miré como las preguntas, ya estoy como tratándolas de resolver y ujú. ya ahí vamos, súper bien, Bueno, listo. muy bueno. Ok, muy bien. La idea es que no tengan inconvenientes con Polivirtual, que ustedes accedan fácil y que obviamente el tema, o sea, yo sé que les gusta, es interesante y que eh, hagamos una muy buena discusión, ¿cierto? Muy bien, Valentina. Me queda faltando Santiago. Santiago, hola. ¿Cómo vas con el tema del foro? Santiago, hola. Profe, ¿se me Sí, escucha? sí, señor. No, bien, sino que es que tengo problemas acá con el celular, pues el audio a veces me sirve, otras veces no, pero no, bien, pues yo ahorita entré y ya leí pues todo lo que puso la compañera de pues Andrea y ya también pues leí las preguntas y todo eso, ya estoy es como formulando pues como qué escribir. Listo, muy bien. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que me vuelvo otra vez un momentico porque apenas ingresaron los demás compañeros. Tengan en cuenta, yo estoy aquí en el Drive. Estamos viendo la reconcentración de evaluación. Sí. Hola, necesito que me digan que sí para Sí, verificar sí, porque me ha sí se ve. pasado que a veces no comparte imagen. Eh, Tengan en cuenta la participación del foro, muchachos, en función de la calificación. 0, 9 participan. Muy sencillo. 3. O sea, usted ya tiene una nota de 3 cuando ustedes respondan la pregunta. Las preguntas que hay ahí, listo, ahí ya tienen su 3 asegurado. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que participamos una sola vez, pero si no planteamos preguntas problematizadoras, no se le propone debate a alguien, a algún compañero, no hay retroalimentación, simplemente respondiste a las preguntas y ya. Entonces ahí hay un 3. De 5 en adelante, o sea, perdón, se saca 5 ya teniendo en cuenta que yo respondí y empecé a generar comentarios, por ejemplo, a Estefanía, a Mónica, a alguno de los compañeros, no es necesariamente a todos. Ya eso se los dejo a ustedes. Recuerden que esto es un espacio de discusión grupal.
y que los puntos de vista de ustedes son muy importantes, todos son muy válidos y hay muchas cosas por hablar, sobre todo en la segunda pregunta, que me parece tema controversial, vigente, de mucho análisis, sobre todo desde la comunicación, y que uno pensará que ese fenómeno es nuevo, y no es nuevo, viene dándose de un tiempo hacia acá. Lo que pasa es que aún no hemos hecho análisis a profundidad en materia de comunicación y en términos de consumo y recepción de ese tipo de contenidos, y es algo que tenemos en la actualidad y hacemos de manera muy recurrente. Listo. Recuerden, ustedes pueden retroalimentar con una pregunta, ¿cierto? Colocándole una pregunta a Estefanía o a Valentina o a alguno de ustedes, algún comentario que quiere colocar un ejemplo y le quiere colocar el link, ¿cierto? El link de algún material audiovisual, de una noticia o una imagen, etcétera. De esa manera se enriquece mucho el foro y le da mucha versatilidad en términos de los recursos que uno utiliza para responder. ¿Estamos claros con esa dinámica? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a escuchar a compañero Kevin con teoría de los usos y gratificaciones, teoría que nos quedaba faltando. Estaba faltando otra con otra compañera que aún no ha asomado por dificultades de conectividad. Estamos pensando entonces a ver cómo le ayudamos a solucionar el problema a ella. No se encuentra de hecho en el departamento. Y escuchamos entonces a Kevin. ¿Listo, Kevin? Bien pueda inicie, compañero. Buenas, muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? Fluido. Hola, sí. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Listo, no, listo, está cargando. Listo, la alcanzan a ver. Sí, A ver, Listo, bueno. yo la veo, que yo no veo que está compartiendo pantalla. A ver, ya. Ahora las diapositivas, porfa. Listo, ahí, la alcanzan a ver. Sí, señor. Listo, entonces les voy a hablar un poco sobre lo que es la teoría de los usos y gratificaciones. Entonces, para comprender mejor esta teoría, hay que mencionar sus predecesoras, ¿cierto? Entonces, a esta teoría la preceden teorías como la sociedad de masas o la teoría de efectos limitados. Estas dos teorías apuntaban hacia la pregunta de qué hacen los medios con las personas o qué efecto generan los medios en las personas. En cambio, la teoría de usos y gratificaciones se pregunta qué hacen las personas con los medios, al igual que el estímulo pues, que reciben por parte de ellos. Entonces, la teoría de usos y gratificaciones explica las razones o el por qué una determinada población consume X o Y contenidos, además de los estímulos que reciben pues, por parte de cada uno de ellos. En otras palabras, esto quiere decir que los individuos seleccionan y usan los medios para gratificar o satisfacer ciertas necesidades. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ¿quiénes escuchan y por qué? Los usos y gratificaciones toman como punto de partida a los consumidores, exploran su conducta comunicativa y sus necesidades en función de los medios. Es decir, los consumidores buscan experiencias gratificantes o placenteras para suplir sus necesidades, no satisfechas. En otras palabras, las personas buscan en los medios y sus contenidos encontrar un equilibrio, ya sea emocional o encontrar consejos de pronto consejos personales o vislumbrar alguna ambición o deseos pues que las personas tengan como particular. Algunos de los teóricos más importantes para el desarrollo de esta investigación fueron Eliot Katz, Jay Bloomer y Michael Gurevich. Si pronuncio mal, me disculpa, son un poquito. Bueno, la investigación de estos 5 señores apuntarían a 5 necesidades primordiales para fundamentar esta teoría.
La primera necesidad sería la necesidad cognitiva, o sea, las personas recurren a los medios en busca de información, en busca de adquisición y refuerzos de conocimientos o simplemente buscando algún tipo de comprensión pues, respecto a algún tema. La segunda necesidad sería la necesidad afectiva. Las personas buscan experiencias emocionales, placenteras o estéticas, además de seguridad y estabilidad emocional. La tercera necesidad sería la integración personal. Las personas buscan fortalecer su credibilidad, su confianza como individuo así como la aceptación o un estatus personal. La cuarta necesidad sería la integración social, fortalecer lazos familiares o amistades o lazos familiares o amistosos y que todo vaya bien como en el entorno en el que las personas se desenvuelven, o sea, con lo que estén constantemente en relación. Y la última necesidad sería la de liberación de tensión o de entretenimiento, que sería básicamente evasión y diversión, como una especie de desconectarse o una forma de desconectarse un rato de la realidad. Todas esas teorías, todas estas necesidades, junto a todos estos contenidos, cumplían diferentes funciones. Eso básicamente dependía del uso que le diera cada persona como individuo, a cada contenido o a cada medio que estaba consumiendo. Estos teóricos además identificaron que la población obtiene este tipo de usos por parte de los medios, se considera que es una audiencia netamente activa, o sea, ellos cuentan con la capacidad de usar los medios a su conveniencia, ellos deciden qué medios consumir y qué rescatar de ellos o qué necesidades correlacionar entre ambos. Bueno, Herta Gerson desarrolló quizá la primera fase de esta teoría con su estudio sobre las radionovelas. Este estudio se llamaba ¿Por qué la gente escucha radionovelas? Y Herta llegó como a tres hipótesis que resultado de esa investigación, ¿cierto? Entonces, la primera hipótesis sería que la gente escucha radionovelas porque se identifica o siente empatía con lo que están escuchando, con los temas que estas radios tratan, como con los personajes, cosas así. La segunda hipótesis sería por la idea que las radionovelas venden sobre la satisfacción emocional y los finales felices. Y la tercera y última hipótesis sería porque en ellas encuentran conductas o posturas que las personas les gustaría adoptar por cierto tipo de situaciones, mejor dicho, como consejos, como experiencias de vida, cosas así que les ayuden, como que con ellos sientan empatía y conecten, como que esto podría, me siento identificada con lo que veo, me gustaría como tomar ciertas posturas, que lo veo o lo escucho, ya me puedo hacer como una idea de lo que podría pasar. Listo, entonces me sigan hasta ahí. Kevin, muy bien. Yo sí te sigo, los demás. Sí, sí, sí. Muchachos, me siguen. Sí. Listo. Entonces Sí. les voy a mostrar un video, dura 4 minuticos y medio, es muy completo. Voy a dejarlo como unos 10, 15 segunditos a ver si todo anda bien, si escuchan el audio y todo este asunto. Me dicen qué tal. ¿Lo ven bien? ¿Lo escuchan? No, qué mal. Sí, no, sí. Sí, también lo escuchan bien. Es lo que Sí. pasa es que cuando uno lo va a reproducir desde esta plataforma, a veces se ve muy pausado, sí. No reproduce muy bien. ¿Qué puedes hacer, Pero Kevin? les mando el enlace. Exactamente. Nos Listo. lo mandas al chat y nos da la instrucción de cuántos minutos, hasta cuándo vemos y ya luego regresamos acá. Eso, Listo. contigo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a enviar el enlace. Listo. Ok, entonces lo vemos completo, Kevin.
Perfecto, listo muchachos. Veámoslo y ya regresamos acá entonces para seguir para continuar conversando. Qué pena, yo no pude abrir el video. ¿Me dices cómo se llama? Mónica, ¿por qué no puedes abrir el video? No sé. Pues le di como al link, nunca me abrió nada. Me sacó de la conversación y ya no tengo el historial del chat. Yo se lo mando de nuevo a ver qué tal. No, pues me puedes decir el nombre, yo lo busco. Búscalo Gracias. así como te dice Kevin. Teoría de usos y gratificaciones, parte 1. Gracias. Ya lo encontré. Amor, estoy en una clase virtual. Yo creo que más o menos a las 4, 4:30 estaría allá porque voy a tratar de antes pues terminar una exposición.
Muy bien, ya lo vieron todos. Yo sí, profe. Ok, el resto. Listo, profe, ya. Ok. Santiago también. Valentina no está y Mónica. Tenemos a Mónica un momentico y a Valentina. Yo ya terminé. Ok, muy bien. Listo, Kevin, puedes continuar. Listo, muchachos. El video más o menos explicaba lo que les había acabado de contar, pero ya como que un poco más detenido y como con más argumento, por así decirlo. Yo traté de sintetizarlo lo más que podía, por la cuestión de que aquí no es como muy fluida la comunicación y eso. Entonces no sé si tengan preguntas, si quieran decir algo respecto al tema, si quieran dejar algún comentario. Muy bien, Valentina. Bueno, muchachos, ok, muy bien. Preguntas, inquietudes. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ujú. Kevin, ¿de pronto encontraste algún ejemplo o en tu propio análisis de la teoría y en la preparación de la exposición, viste con algún caso, alguna situación, algún caso o alguna producción o algún momento más bien donde crees que se presenten gratificaciones y diversos usos que hacen las audiencias de los contenidos, el consumo de los contenidos y medios? Profe, yo creería que, pues, yo creería que con las posibilidades actuales es lo único que nosotros consumimos, y gratificaciones. Vos te puedes sentar, no sé, a ver 3 horas el Nat Geo, pero si a vos no te interesa el contenido que están mostrando, o si no te llama la atención o no conectas de alguna manera, no vas como a recibir esa gratificación. En cambio, si vos de pronto estás deprimido por alguna situación determinada, no sé, por algún problema con tu pareja, lo que sea, y te parchas como a ver películas o series sobre parejas y sobre situaciones muy similares a las que estás viviendo, obviamente vos vas a, como a conectar y a generar esa empatía. Entonces ahí es cuando más le vas a prestar atención, más vas a aprovechar al máximo los contenidos que te está presentando el medio. Y también como lo de la comunicación y la educación, pues todo el mundo lee periódico a diario, también lee como la sección que más le interesa, ve noticias, entonces unos buscan más como las noticias deportivas, otras como las globales y esas cuestiones. Es algo que vivimos a diario, quizá no seamos como tan conscientes de ello, pero sí estamos recibiendo constantemente gratificaciones por parte de los medios. Muy bien. Pregunta también para todos, incluyendo a Kevin. ¿Qué opinan ustedes del fenómeno de plataformas como Prime Video, Netflix? ¿Qué pasa con esas dinámicas de consumo que hacen hoy en día las personas con estos contenidos como a la carta, ¿cierto? Y qué, qué pasa entonces en función de las gratificaciones con estos contenidos que uno como audiencia puede tener con estos programas, con esta diversidad de contenidos. ¿Qué ven ustedes ahí en ese escenario, en ese fenómeno?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué opinan ustedes de ambas, de estas plataformas? ¿En qué consideran ustedes que ha cambiado en función de la televisión por cable convencional? Profe, pues que todo ya es más inmediato y que finalmente veo lo que yo quiero. Pues como que no tengo que esperar antes de que existieran este tipo de plataformas, pues digamos, no sé, un domingo era muy de y cuál es la película después de las noticias del mediodía y cosas así, ¿cierto? Entonces es como esperar qué hay, verme la misma película 50.000 veces porque no hay otra cosa que ver. O tener pues que hacer todo un proceso de en su momento tener que ir, rentar una película, comprar un DVD, ¿cierto? Hacer un montón de cosas, mientras que ahora pues yo simplemente pago por una suscripción en donde tengo, si bien no todo lo que yo quiero ver, porque digamos que mi problema un poco con esas plataformas es que no hay mucho cine independiente, pero sí puedo encontrar películas muy buenas o series muy buenas que quiero ver y que no necesito esperar o que no tengo que estar pendiente de que, ay, sí, la van a pasar, es a las 8 de la noche, pero si a las 8 de la noche yo estoy ocupada, pues ya perdí, ya no me la puedo ver, me perdí ese capítulo. Mientras que ahora es como a mi tiempo, pues si yo tengo tiempo de ver televisión a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana lo veo y no tengo ningún problema. Ujú. Muy Es bien, como eso. Mónica. Muy bien. ¿Qué opina el resto? Santiago nos dice, uno ve lo que uno quiere, más no lo que le toque en la TV. Claro, esas son las posibilidades que nos da estas plataformas. ¿Qué más opinan ustedes, chicos? En el caso de Netflix, en el caso de Prime Video, y hay otras plataformas igualmente por la modalidad de suscripción y ese tipo de cosas, todas muy similares. Bueno, pues otra cosa que veo es que, por ejemplo, Netflix, creo que a partir del año pasado, o hace máximo 2 años, tiene esa posibilidad de hacer descargas. Entonces, pues también si no cuentas como con un plan de datos o algo, pues si tú tienes la descarga, pues lo puedes ver igual en cualquier lugar. No, no necesariamente tiene que ser en tu casa, siempre y cuando tengas acceso pues a un dispositivo móvil. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más por agregar algo en el caso específico de estas plataformas? Aparte de esa descarga, uno puede ver con más gente la misma película, serie al mismo tiempo. Ok, correcto, Santiago. Muy bien. Estefanía, Valentina, Miguel, ¿qué opinan? Sí, profe, sino que la manera de ver como televisión ha sido como más instantánea. Listo. Muy bien, sí. Miguel, Estefanía, algo por... Ah, Como ya decían los otros compañeros, eh, estas plataformas realmente tienen un éxito es por la facilidad y la comodidad que hay a la hora de acceder a ellas. Y considero que en parte también es lo económico que es, por así decirlo, ver una serie, una película en estas plataformas, porque a comparación, por ejemplo, del cine o antes lo que era ver un DVD, ahora pues puedes contar con cualquier dispositivo que tengas. Antes, por ejemplo, tenías que tener un dispositivo que reprodujera ese tipo de películas y pues a pesar de que existía la piratería, pues era películas piratas. En cambio, Netflix en ese aspecto no es completamente legal acceder a Netflix. Además de eso, la membresía, a pesar de que se paga una mensualidad, si tú te pones a ver la misma cantidad de material audiovisual que ves en Netflix en un mes y lo comparas si lo hubieras pagado individualmente, por ejemplo, yendo a una sala de cine o pagando una membresía en HBO o cosas así, aunque la membresía de HBO ya es muchísimo más económica por esa misma razón. Eh, es económico, es muchísimo más económico, cosa que no se daría en caso de que, por ejemplo, la membresía de Netflix te subiera en precio de dólar
y la manera de acceder a ella no fuera por medio de tarjeta, sino a través de, no sé, una consignación bancaria que solamente se pudiera hacer en países angloparlantes, como pasaba antes con otro tipo de plataformas de pagos en línea o cosas así, que se han visto, por así decirlo, como con mayor alcance cuando se da una accesibilidad real, no solo a nivel de comodidad, pues que yo pueda ver en cualquier momento una película, sino también a nivel como económico, que el precio, por ejemplo, de la membresía esté al dinero de mi país, por ejemplo. Y ya. Muy bien, Miguel. Excelente. Claro que sí. Eso es una dinámica ya muy particular de estas plataformas y que cada vez más se han vuelto más asequibles a, pues a la parte económica y obviamente a los gustos, incluso hábitos de consumo de la diversidad de contenido y de programas que tienen estas plataformas, indudablemente. Anudo lo siguiente. Antes, en la televisión convencional, por ejemplo, en el caso de la televisión, si estuviéramos viendo una serie, no nos podríamos perder ni un capítulo, porque muy posiblemente le perderíamos el hilo conductor a la historia, ¿cierto? Y eso modificaba ya todas las rutinas. Mientras que lo que ustedes acaban de mencionar, y es la posibilidad de yo ver a cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, el capítulo de una serie, dejarla pausada, retomarla luego, en fin, desde luego que modifica sustancialmente los hábitos de consumo de esos contenidos. Entonces ahí hay una cuestión muy interesante en términos de los usos y los consumos que hacemos de contenidos de este tipo. Muy bien. Estefanía, ¿ibas a decir algo? ¿Cómo hay que no se me escucha? O sea, ¿me estás escuchando? ¿No se me escucha a mí o ya intento hablar? Listo, puedes dejar el comentario en chat. Bueno, eso respecto a los usos, los consumos de las informaciones, de los contenidos, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las gratificaciones? A veces tenemos ese concepto. Pueden hablar de Netflix, pueden hablar de tus contenidos televisivos o de otros medios de comunicación. ¿Qué entienden entonces ustedes por esas gratificaciones? ¿Cómo las podemos vivenciar en el escenario actual? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Nada, no se ocurre absolutamente nada. Yo les coloco un ejemplo. Yo creo que ya lo habíamos hablado y merece ser tocado otra vez. Activo cámara para que me vean. Caso específico de Nat Geo, de Discovery Channel, de History Channel. Partiendo de la definición que nos acaba de compartir Kevin y lo que nos propone, lo que nos dice la teoría, las gratificaciones es la obtención de ciertas cosas a manera de solucionar necesidades que nosotros tenemos como personas y como audiencias frente a lo que consumimos, perdón. Listo. Necesidades pueden haber desde las más básicas hasta las más complejas y más cognitivas que puedan haber, ¿cierto? Incluso emocionales, afectivas, etcétera. Entonces ustedes ven un programa en History Channel. Entonces estos canales de televisión tienen formatos muy similares. Ustedes van a ver estos programas donde son unos retos, unas competencias, como por ejemplo puede ser el mismo precio de la historia. El precio de la historia todos lo conocemos, pero ¿qué gratificaciones ustedes creen que una audiencia, un público en particular, o ustedes en condición de audiencias o públicos de ese programa,
creen obtener? ¿Qué gratificaciones creen ustedes que puede pasar ahí? ¿Están pensando las respuestas o nada se les viene a la cabeza? Profe, yo creo que en ese caso, pues el precio de la historia sería como la gratificación sería el satisfacer una necesidad de la persona por, no sé, entretenimiento o también por el hecho de que, por ejemplo, el precio de la historia da una información histórica sobre el producto. em, eh, es la sensación, por ejemplo, la recompensa, por así decirlo, de poder adquirir esa información o tener un poco más de conocimiento también. Eh, Porque realmente no es como, por así decirlo, como un programa vacío, tipo, eh, no se me ocurre un ejemplo ahora de un programa vacío, pero es un programa que es interesante precisamente por ese contenido histórico Muy que bien. carga y que pues, la persona supongo que se sentirá mejor al saber, no sé, un poco más de información general sobre X producto o sobre X suceso histórico en torno a un producto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué opinan el resto de lo que acaba de decir el compañero Miguel? Mucho silencio. ¿Qué opiniones hay, compañeros? Ya que trastocaste, Miguel, lo de que uno se puede entretener o puede conocer, puede generar aprendizajes, aquí ya le añado algo a esta discusión. Y ahora participemos, compañeros. Creo que es solamente una manera muy unidireccional entre mí y uno de ustedes. Se dice que la televisión, en el caso convencional de la televisión, existen como tres posibles gratificaciones o más bien como acciones o sentidos de ser de la televisión, independientemente de sus formatos, sus géneros, sus narrativas, etc. Que cumplen tres funciones: una informativa, una de entretenimiento y otra educativa. Esa educativa siempre ha representado complejidad, problemas para entenderla desde ciertas disciplinas, ciertos enfoques, porque se dice que la televisión no educa, y otros dicen que se puede convertir en un recurso metodológicamente bien implementado y pensado en una pedagogía de la educación bien consolidada como un activo importante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ya llegando propiamente a un programa de este tipo como lo estamos colocando, después les preguntaré a ustedes, y creo que ya habíamos hecho esa pregunta, no sé si recuerdan la respuesta de la discusión generada frente a esto. Programa de Nat Geo, de History Channel, Discovery Channel, de ese tipo. Son educativos, son informativos, de entretenimiento, mezclan las tres, ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? Cojan un programa cualquiera de ellos. ¿Qué función creen ustedes que cumple? Entonces, es que yo pienso que educativo, pues educativo como tal vez no, pero sí tiene un componente pues educativo, porque ese tipo pues, de programas que son de estos canales, finalmente son más como, o sea, son entretenimiento, pero entretenimiento a partir de cultura general. Es como, pues si yo quiero, no sé, saber de cómo se comporta un gato, pues yo busco cómo se comporta un gato, pero en estos tipos de canales es como, bueno, pues Animal Planet habla de muchos tipos de animales y a quien no le gusta saber, pues cosas como sobre un león que no lo tienes pues precisamente bajando a la tienda. Entonces, pienso que es más como por cultura general. Hay, pues son programas que tienen información, pero pues muy como por encima, muy lo básico. Y si fueran términos educativos, pienso que tendrían que profundizar más. Muy bien, Pero Mori. pues bien, si te dotan pues como de datos curiosos que te sirven para echar lora con los amigos. Pero no es educativo o lo es.
No, Ok. Santiago nos dice que es educativo hasta cierto punto porque al fin y al cabo no hay una retroalimentación como lo había con un profesor. Muy buen punto de vista, Santiago. Listo. Para complejizar más este tema que les acabo de colocar, me voy a ir a un extremo. En el caso específico de las telenovelas, de los melodramas televisivos, las narconovelas. ¿Ustedes qué dirían? ¿Son programas o son contenidos informativos, de entretenimiento o educativos? Quizás la respuesta pueda ser muy obvia, pero ¿qué piensan ustedes? Entretenimiento nos dice que, listo. El resto también, entretenimiento. ¿Qué tal si... Profe, Hola, hacemos Santiago. pues yo digo que eso es muy depende de la persona, porque si hay una persona que, pues, que quiere saber como un poco sobre alguna historia de qué pasó antes con esta gente, no sé, un ejemplo, Pablo Escobar, la gente que quiere saber un poco, informarse un poco sobre qué pasó con él, pues, con ese señor y todo, pues, y cómo fue su historia, pues también puede aprender un poco mientras se entretiene. Entonces, pues, eso es como muy depende de lo que la persona busque. Ok, muy bien. Pero, o sea, no tiene un componente educativo propiamente. Porque, bueno, les digo, el elemento de educación desde el enfoque de la televisión siempre ha resultado problemático y siempre lo va a ser. O sea, todavía se discute, se hacen discusiones generales muy anudadas a este tema del carácter educativo de la televisión. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si planteáramos lo siguiente? Primero, con respecto a los programas de Nat Geo, Discovery Channel, Animal Planet, en fin, ¿qué tal si no fueran programas educativos, sino que son programas de entretenimiento con información o con contenidos educativos? ¿Qué dicen ustedes como de ese planteamiento? ¿Sí me entienden? Son programas de entretenimiento, pero que usan en su propio contenido temas educativos o informativos, de hecho. Sería más viable considerarlos por ese lado. ¿Qué dicen, chicos? ¿O no? Ya todavía es muy complejo entender eso en ese sentido. Bueno, los escucho, muchachos. Me parece que es una pregunta problematizadora muy importante. ¿O, o qué dicen al respecto? En el caso de las telenovelas, las narconovelas, podríamos decir, no, es entretenimiento, no es educativo, pero la gente aprende de esos contenidos, ¿no creen? Desde un lenguaje, desde una estética, desde una manera de pensar, de cómo se puede vivir la vida fácil. ¿Qué piensan ustedes al respecto? profe, pero es que si vamos a eso, uno está aprendiendo de absolutamente todo. Y no precisamente todo es educativo, pero yo aprendo de absolutamente todo lo que estoy viendo en mi día a día. Entonces yo voy caminando por la calle, cualquier actitud que le vea a otra persona, cualquier cosa, pues uno aprende. O sea, es como que, ay, ves, sí, eso es tan bacano, ves, y se puede hacer así. No, pues cosas así. Entonces no necesariamente hay que decir que esos programas son educativos. Cada programa está basado, pues, y tiene un recorrido histórico, pero por ejemplo en el tema de las novelas sí, pues tienen una base histórica y una base investigativa, pues no van a inventar todo, pero pues las novelas, el plus de las novelas es exagerar porque hay que entretener, o sea, ellos solo buscan entretener, no precisamente poner a la gente como en un punto de preguntarse, oh, sí, eso es así, oh, no, uy, mira, sí, lo que pasó, pues la gente no se cuestiona sobre ese tipo de cosas, o pues la mayoría no se cuestiona cuando una novela de ese tipo.
¿Qué pasa con estos otros tipos de programas? Si bien sí te ponen como no te ponen, tampoco te ponen en una situación en la que vos te preguntes cosas, no, te dan datos curiosos de cuánto pesa un animal promedio, de qué le gusta comer, de cómo se aparea, de cómo cuidan la manada, cierto, cosas así, o datos históricos con este programa del precio de la historia y no sé qué. Entonces no pienso que sean educativos, pero todo tiene de cierta manera un componente educativo. Finalmente depende de la persona. Pues si yo me veo una narconovela, pues que nunca va a pasar, pero en el caso de que yo me la vea, yo sí me voy a cuestionar cosas, pero porque mi visión sobre eso es distinta. Bueno, muy bien. La- Dale, Mónica, qué pena. Termina tu idea. Mónica, no, ya. ok, muy bien. O sea, una cosa son las gratificaciones que uno obtiene y que nacen, digamos así, de unas necesidades que tenemos en términos individuales y también manifiestas en lo colectivo, pero sí es muy marcado la intencionalidad del mensaje televisivo. Eso sí, porque uno descubre el propósito del contenido y sabe si está direccionado al puro entretenimiento o si tiene un carácter o una intencionalidad informativa educativa, ¿cierto? Aquí lo que se trata es que aquí hay un complejo, una situación muy compleja, perdón, para decir de que hay programas que son puramente entretenimiento, pero aprendemos de ellos, ¿cierto? Y no es porque yo solamente quiera, no, yo salgo aprendiendo de eso. Colóquense los zapatos, es imposible, pero estamos analizando esto en función de las audiencias, un joven, un chico, viendo una narconovela. Muy seguramente va a conocer. Ya habíamos hecho un análisis de hecho acá con Pablo el Patrón del Mal, pero muy posiblemente el chico no vivió. Él no vivió en esa época, muy seguramente se va a referir a la época teniendo como referente histórico y de información o documental el programa, lo que vio en la telenovela, lo que ha visto por ahí en las redes sociales, en fin, y en su contexto. Y ya vemos los problemas que representa ese tipo de referentes para construir o reconstruir memoria e historia, ¿cierto? Por otro lado, hay programas que tienen un contenido de carácter educativo, pero nadie aprende de ellos. De hecho, fueron a veces, considero yo que los primeros programas de carácter educativo, incluso nacionales, colombianos, fueron un fracaso, pues porque de pronto no fueron bien hechos, tenían muy buena puesta en términos teóricos, conceptuales, muy conceptualizada, pero en términos de la narración desde los medios de comunicación no fueron tan exitosos. Sin embargo, me asomo otro ejemplo, ¿cierto? Yo sé que de pronto les gustó mucho, un poquito o nada, lo vieron algunas temporadas con canal que nosotros tenemos aquí en Colombia, Señal Colombia. Y su sentido de ser es público, su filosofía y obviamente esa consideración institucional que tiene, ese sentido de ser institucional que tiene el canal, eh, con este programa, por ejemplo, que ya no está, que son los puros criollos. Y alguna vez de pronto ustedes vieron algún capítulo, en fin, ese programa, esa serie, ¿consideran ustedes que es educativa o es solamente entretenimiento para seguir alimentando la discusión en ese sentido? ¿Qué consideran ustedes? Y un referente ya muy local, muy cercano, ya desligándonos un poquito de lo que estábamos hablando de estos canales de televisión que nos lo ofertan por cable. ¿Qué piensan ustedes de los puros criollos? Muchachos, ¿qué opinan? Nunca los viste, ¿qué quieren? Bueno, el resto, Valentina, Santiago, Mónica, Miguel. Profe, no, pues sigue siendo entretenimiento. Lo que pasa es que el tema con ellos, yo me vi muy poquitos capítulos, pues, pero ¿Qué? el tema con ellos es que
digamos que de una manera graciosa ponían o en entredicho o te llevaban a cuestionarte o a ver lo que tienes, o sea, la riqueza cultural que tiene Colombia, que tú estás, pues, para ti es paisaje, y no te das cuenta precisamente de lo que tiene ahí, de lo ridículo que puede ser o lo divertido que puede ser. Entonces, de cierta manera, siento que enaltecían un poco la cultura colombiana y te Sí, llevaban a conocer cosas, pues, como que no tenías ni idea de pronto en algunas otras regiones o comparaban cosas como entre regiones que son similares. Entonces, si bien no es educativo, es puro entretenimiento, de cierta manera sí te aportaba conocimiento sobre tu propio país, pues que finalmente yo creo que uno sabe más de cualquier país que de Colombia, porque la muy gente bien. no tampoco es que le guste mucho investigar sobre su propio país, no es como tan atractivo, me he dado cuenta yo. Sí, independientemente de que hayan sido apuestas interesantes y que muy exitosas o poco exitosas o nulamente exitosas, podrían ser una especie de experiencia, la podemos considerar como experiencias de carácter educativo, ¿cierto? Con esa intención. Como digo, independientemente del consumo, si fue masivo o no. Ok, entonces yo quería ambientar esta discusión en torno a la exposición que realizó Kevin con usos y gratificaciones, porque siempre nos vamos a seguir enfrentando con contenidos donde las gratificaciones van a ser diversas, donde esas gratificaciones van a ir más allá de solucionar o satisfacer más bien necesidades como muy primarias, muy desde lo emocional, muy desde lo afectivo, sino que también eso hace parte también de nuestros recursos o nuestros insumos que tenemos nosotros para construir nuestro capital y nuestro bagaje cultural, porque tenemos también la necesidad de hacer una integración social y también satisfacer una necesidad en términos cognitivos, ¿cierto? Generar conocimientos, obtener información, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces es muy claro que esas gratificaciones ya son muy diversas y que gracias a la oferta de contenido que tenemos hoy en día y desde ese tiempo para acá, eh, los usos y gratificaciones es una teoría que sirvió como para dar explicación a eso. Revirtiendo lo siguiente, muchas de las teorías que nosotros hemos visto pusieron énfasis, o hicieron énfasis más bien, en el poder o el efecto que generaban precisamente los medios de comunicación, sus mensajes en las audiencias. Aquí es todo lo anterior. Se intentó hacer un énfasis muy profundo en analizar las audiencias en función de qué hacían con esos mensajes y con esos medios de comunicación. ¿Cierto? O sea, es como revertir la pregunta, o la inquietud, o la comprensión que se tuvo en su momento de los estudios de comunicación y de medios. ¿Cierto? Bueno, con teoría de los usos y gratificaciones creo que estamos muy claros. El debate sigue siendo amplio en términos también de las gratificaciones. Es una teoría que si bien se dio en ese contexto en Estados Unidos, recuerden los escenarios y de la tradición de pensamiento donde vienen las teorías de los usos y gratificaciones, de los 30 hasta los 50, 60, con casos muy específicos de la radio, ¿cierto? Y ciertos programas televisivos allá de Estados Unidos. Lo cierto es que es una teoría que poco ha tenido ciertas vigencias en ciertos aspectos, pero eh, hoy podemos decir de que las gratificaciones que obtenemos de acuerdo a los consumos que realizamos de los contenidos, de los mensajes, de los medios de comunicación, son diversas y que no necesariamente es que tengamos que estar aprendiendo constantemente. Uno también necesita entretenerse. Yo no necesito verme una película cuya narrativa y su estructura su estructura dramática sea una cosa así súper compleja, como para yo tener que entender esa película. Yo simplemente quiero divertirme, quiero gozarme la película y verla con tranquilidad. Si me quiero reír, río, lloro, en fin, y simplemente sin tener que hacer esa necesidad o más bien como operativizar la mente para entender y decantar y descodificar un mensaje.
¿cierto? Pero entonces los usos y gratificaciones, una tarea muy interesante para explicar precisamente, entonces, qué hacía la gente con esos mensajes, qué significados generaba frente a lo que consumían, y muy específicamente a la televisión. Estaba en la radio, la prensa, recuerden que en ese momento no existían redes sociales virtuales, nada del escenario de la comunicación digital, y que hoy por hoy hacer unos estudios de uso y gratificaciones resulta también muy interesante, dado el ecosistema digital, ¿cierto? Dado la existencia de redes sociales, dado la existencia de plataformas virtuales y de hecho las que estábamos hablando por ejemplo ahorita, diríamos nosotros en el día de hoy, en este momento, que hay diversidad de gratificaciones y que las gratificaciones siempre las vamos a obtener, ¿cierto? Y que el análisis de estos programas, de estos ejemplos, de estos programas y estos canales que colocamos como ejemplo, pueden seguir siendo materia de estudio para comprender bien este fenómeno de los usos, de los consumos y de las gratificaciones que obtenemos en toda esta dinámica de consumo de medios de comunicación. ¿Listo? Claro, hasta ahí entonces, compañeros, compañeras, chicos, ¿algún aporte adicional? Muy bien. Ahora les pregunto entonces, ¿leyeron el texto que había que leer para hoy? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con esa lectura? Sean muy sinceros, por favor. Esto necesitamos es conversarlo. Andrea, Kevin, Miguel, Mónica, Santiago, Valentín. Profe, yo sí lo leí y lo vi un poco similar a lo que se hablaba en la clase antepasada, si no estoy mal, eh, por el hecho de las industrias culturales, aunque hay una parte del texto que creo que está al principio, si no estoy mal, en donde menciona que la función a la hora de entender la comunicación no es solo criticar a los medios y cómo estos actúan en torno como a la sociedad, eh, sino es cómo las personas también interpretan como esos medios. O sea, cómo, pues, yo creo que básicamente se centra mucho en lo que es el título de la materia, que es cómo reciben, cómo perciben a los medios las personas. Eh, pero no me acuerdo muy bien cómo decía al principio, pero más o menos había entendido eso. Después ya sí menciona un poco lo de las industrias culturales y como estas tienen un factor importante en la sociedad actual, aunque no sé de qué época es el texto, aunque sí es verdad que hay textos que pues están que son del siglo pasado, pero tienen mucha vigencia hoy en día porque hay cosas como las industrias culturales que siguen teniendo vigencia y ahora y aún así más, o sea, ahora más, porque básicamente nuestra sociedad ya se rige en torno casi que a estas industrias, o sea, son quizás eh, los productos que todas esas industrias producen son una de las cosas que actualmente más consumimos. Si antes realmente, por ejemplo, era la industria automotriz, eh, o no sé, los productos para el hogar o cosas así, porque antes no había como un producido por ejemplo, en Colombia la televisión no vino hasta Rojas Pinilla. O sea, antes sí habría un esbozo de una industria cultural como es en la radio, eh, o el arte o el teatro, pero no o sea, era muy privilegiado. Ahora es algo más general, o sea, cualquier persona puede acceder a un producto de entretenimiento, por ejemplo. Ahora el teatro es extremadamente accesible. Antes era algo que solamente lo podían eh, costearse una presentación teatral, por ejemplo, se la podía costear alguien que pertenecía, por así decirlo, a las élites. Ahora no, ahora usted va aquí al pequeño teatro y eso hace parte de la industria, de lo que es una industria cultural, perfectamente. Muy bien, Miguel, gracias por esa apreciación. El resto, Mónica. Profe, lo otro era que entonces también hablaban de que los medios masivos también
son la representación de la lucha de clases que hay, ¿cierto? Y cómo se ha venido degradando también el tema cultural, porque dentro de lo que se ve entonces en televisión, y ponían el ejemplo un poco también con el tema de, pues como ya en general en América Latina, porque son varios como pues, los estudiosos que hay ahí, ¿cierto? No solo está Barbero, sino que mencionan pues como varios a partir del libro pues de este man. Es que entonces están como esos programas en los que se rescata la cultura, que en América Latina es muy indígena, por ejemplo, entonces hacían mucho la mención de ello, y de lo que se vive en los barrios actualmente, porque la clase popular, digamos que es una de las que más aporta, porque también son una de las que más consumen. Y lo comparo como también con otro de los textos que habíamos leído como previos a las clases, pues previos a esta clase, que hablaban en algún momento como de un estudio que habían hecho, ¿cierto? Y decían, pues las cifras no las sé exactas, pero me acuerdo mucho que el consumo televisivo era como del 97 punto algo por ciento en América Latina, algo así. Entonces era como que pues la gente pasa demasiado tiempo consumiendo televisión, y hablaban mucho, como menciona pues acá nuestro compañero, que si bien el teatro es mucho más asequible, no todo el mundo va a teatro, o sea, tú no vas si tú vas a un barrio popular, la mayoría de la gente se va a reír en tu cara porque vas al teatro. Está bien, no toda, porque pues hay gente que independientemente de donde vos vivas, la cultura y lo que vos consumís, pues depende mucho de vos, no necesariamente de la zona. Pero es mucho más difícil encontrar una persona en esos lugares que de pronto diga, sí, yo me soy un concierto de jazz. Es como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Si no es guaracha, si no es reggaetón, a mí no me sirve. Entonces pienso mucho como en eso. También es como hay un paralelo el texto, un poco. Sí, bien. Bueno, Santiago. Pro- y no, pues sí, aparte de lo que dicen con los compañeros de las clases sociales y todo eso, pues yo también ahí pues como que logré pues como ver que al fin y al cabo pues como los que vemos pues como todos los medios y todo eso, pues simplemente no es solo, o sea, como que no le hacemos caso a todo lo que ellos dicen como al pie de la letra, por ejemplo, como lo decía pues la compañera, de que alguien está en la comuna 13 no va a ir a un teatro, o pues no le va a gustar el jazz, sino que simplemente cada uno pues como que toma las noticias o lo que estén pues hablando en ese medio, lo toman pues como lo único que les sirve. Entonces si a mí me sirve esto pues lo cojo y ya, y no le hago caso nada más pues como a lo que digan. Entonces lo ven pues como mucho de su punto de vista, depende pues como del estrato social y de la ideología que se tenga pues como en cada parte. Muy bien. Luis Santiago. Bueno, Kevin nos dice por acá, una lucha mayormente cultural. Muy bien. Estefanía y Valentina, ¿leyeron el texto? ¿Qué aportes tienen? ¿O no lo leyeron? Dice Estefanía. Como lo que me quedó fue que en la parte de abarcar el estudio se lleva es como parte de la comunicación con la sociedad. Pues parte primero de ahí. Bien. Y Valentina. O sea, lo que quería saber es si leyeron el texto más o menos, un poco. Bueno, o sea, pregunto porque obviamente cuando uno no lee un texto, lo que le van a explicar a uno, lo que uno va a escuchar, le va a parecer extraño, ¿cierto? Como ya vamos a seguir a acabar clase, entonces muchachos, quiero comentar lo siguiente. Para empezar a hablar de Martín Barbero con ese texto eh, con su texto de los medios a las mediaciones, ¿cierto? Ustedes tienen que leer este texto, acá abajo, ¿dónde está? Muy bien. Este libro, muchachos, este es el libro, se lo regalo, es denso, fue escrito en el 87, algo está viejito. Este libro de los medios a las mediaciones, en el texto que propusimos leer, no es este, no, es este, básicamente es un esbozo
un abordaje pormenorizado, quizás muy resumido, de lo que es ese texto de Jesús Martín Barbero y la importancia que tiene este texto, este estudio, estas consideraciones, esta perspectiva de este señor para estudiar el fenómeno de los medios de comunicación, los mensajes, obviamente las audiencias, como teniendo en cuenta algo. Él propone un concepto que se llama mediaciones. Ese concepto ya es crucial para entender cómo las personas hacen usos, consumen información y eso lo replican en sus vidas cotidianas. Es decir, este señor, que Martín Barbero, es un español que vino a América Latina, se asentó aquí en Colombia, esta ha sido su casa. Este señor ha sido docente universitario, investigador prominente, un referente casi obligado en los estudios de comunicación y de la cultura. Ha sido docente en diferentes universidades de Latinoamérica, fue decano de una facultad en Cali. Él se ha sentado, la verdad, mucho en Cali, pero o sea, su trayectoria es súper amplia y, como les digo, se convirtió en un referente teórico y conceptual obligado para los estudios de comunicación, medios de comunicación y la cultura. Él parte de lo siguiente en ese texto. Acá, por esto que leímos, que es el resumen, o más bien como la fragmentación de ese texto, porque un poquito de eso, hay cosas que uno incluso le cuesta comprender un poco. El texto nos empieza a hablar entonces de que él propone pasar de los medios a un fenómeno de las mediaciones, considerando lo siguiente. Él en esa primera parte, ustedes si fueron leyendo por acá, esas primeras partes nos dicen el pensamiento de Jesús Martín Barbero frente a las otras teorías de la comunicación o esos estudios que se hicieron de los medios de comunicación antes, tales como las teorías que ustedes expusieron. Nótese bien que todas y cada una de ellas, desde sus propias perspectivas, el énfasis recaía más que todo en los medios de comunicación, en los mismos mensajes y obviamente en las audiencias, pero más que todo tratando de mirar los efectos o las influencias de los mensajes y de los medios en las personas. Y él dijo, no, aquí tenemos es que preguntarnos de manera contraria en todo este asunto. Las preguntas tienen que estar planteadas en función de las audiencias, en la gente, ¿cierto? Entonces, él parte de esa consideración y por eso consigue esta obra que más allá de un libro es la conceptualización de este concepto de mediación. Así ya lo vamos a explicar un poquito. Entonces, él dice, no, tanto las escuelas, la escuela inglesa, algunas escuelas o teorías europeas, las que vimos también de estadounidenses, todas y cada una de ellas han puesto especial énfasis en los efectos que van a generar los medios y los mensajes, los contenidos en las personas, en las audiencias. No, aquí nos tenemos que preguntar otra cosa, teniendo como base que, primero, un asunto del contexto latinoamericano. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Dicho de este modo, no es una manera, no es un término peyorativo, más bien es una metáfora. Somos una colcha de retazos. Nuestra cultura ha estado construida con base en otros saberes, en otras concepciones, con otros materiales culturales de otras sociedades del mundo, ¿cierto? Entonces nosotros somos una amalgama de muchas cosas, y él dice, indudablemente, esa relación entre audiencias y medios se ve reflejada de manera significativa en la cultura que nosotros construimos. Y en diversidad de prácticas, en diversidad de acciones, en diversidad de rituales que nosotros vivenciamos en algo que él considera supremamente importante entender, y es la cultura popular. Y ya lo habíamos hablado un poco en estudios culturales, ¿cierto? Entonces él se centra en esa dinámica, en todo ese fenómeno, en entender entonces de que esos primeros estudios que se hicieron no es que estuvieran mal, no, correspondían a unas necesidades del contexto, a unos paradigmas de pensamiento de ese momento, de esos momentos históricos. Y recuerden que Latinoamérica, los estudios de audiencia, algunas cosas que hemos hablado incluso nosotros
con la tradición de las investigaciones en Latinoamérica, en Colombia, estuvimos hablando en clases pasadas, poco. Esos estudios fueron fuertemente influenciados por esas tradiciones de pensamiento de estas teorías. Entonces decía, no, ya tenemos que reinventar otra cosa porque es que no estamos estudiando bien el fenómeno de la comunicación y los medios en función de las audiencias. Aquí nos tenemos que preguntar qué está pasando con las audiencias y cómo es ese relacionamiento con los medios de comunicación y esos contenidos, esos mensajes. Y por eso nace este concepto de las mediaciones. Entonces, ¿qué viene a ser en primera instancia las mediaciones? Uno piensa, cuando escucha este término, uno piensa que mediar es como estar en medio de, ¿cierto? Solucionando problemas o evitando un conflicto. Evidentemente, esas mediaciones nos conllevan a establecer algo. En este sentido, de esta definición que no tiene nada que ver con las mediaciones mediáticas que propone Jesús Martín Barbero. Es estar en medio de algo, ¿cierto? No mediando precisamente relaciones de conflicto, que se presentan conflictividades culturales, claro. Pero ¿qué dice este señor? No. Las mediaciones, y ojo con esto para que no se lo olvide, las mediaciones son aquellas significaciones que hacen las audiencias en función de lo que consumen y esas significaciones cómo las llevan al escenario de su vida cotidiana. Esas son las denominadas mediaciones, compañeros. ¿Les queda claro esa definición? Chicos, muchachos, les estoy preguntando, ¿estamos claros con esa definición? Sí, profe. Profe. Ok. Recuerden, entonces, son significaciones e incorporaciones que hacen las audiencias de lo que consumen en los medios, pero eso lo significan con mayor vigor, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus experiencias de vida, y que eso lo replican y lo reflejan en la cotidianidad de la vida. Por eso para él es importante hablar de la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? No es una cultura, digámoslo así, minoritaria que nace, nació en lo marginal, por ejemplo, en otras expresiones culturales como muy al margen del status quo, pero la cultura popular se puede comprender como todas aquellas construcciones de carácter cultural que constantemente nosotros consumimos día a día e independientemente de los estratos socioeconómicos o clases o élites, porque ya hoy por hoy podemos decir de que tanto si hiciéramos una diferencia entre clase alta y clase baja, todas consumen productos culturales de la cultura popular. ¿Cierto? Profe, pero, a ver, yo tengo una duda. La cultura popular, yo no la tenía, o sea, sí sé que nació pues como de eso, pero la tenía concebíamos como que a la cultura popular era lo más pues popular, o sea, lo más común dentro de Colombia. Entonces, estamos hablando pues, en el coco. En el ejemplo básico de Colombia sería, por ejemplo, pues el carriel, es como cultura popular, ¿no? ¿El carriel? Sí. Ah, ok. Pues el carriel o un poncho o un sombrero, Pero, ¿cierto? Como este tipo de cosas típicas que ya por su naturaleza y por el tiempo son típicas. O sea, la ok, cultura popular no tiene que ver como con lo que se está consumiendo en cierto momento. O sea, ya esto del tema, por ejemplo, pues como pongámoslo en Antioquia, del carriel y esas cosas, ya son típicas, pero en su momento fueron cultura popular. Pues como que es lo que todo el mundo usa, lo que todo el mundo consume, lo que todo el mundo ve. No. estos son productos de la cultura, cosas que nosotros vivenciamos en estéticas, en ciertas tradiciones, creencias, prácticas colectivas, rituales, como tú los quieras denominar, en fin, y que si bien han hecho parte de una cultura local o nacional o muy arraigada a un territorio, cuando hablamos de la cultura popular, pues precisamente esas cosas se incorporan a eso. Y hay una cultura popular también
que se nutre de aquellas construcciones que también nacen al margen de lo que yo les estoy diciendo, del status quo. Es decir, un ejemplo específico de la cultura popular, voy a colocar dos, voy con el primero de ellos, que es un objeto de estudio para para investigadores de la comunicación y la cultura, viene, por ejemplo, siendo lo que son las subculturas, llamadas en su momento, denominadas subculturas en su momento, pero es un término peyorativo, o las culturas juveniles, ¿cierto? Que son construcciones culturales de ciertos grupos de personas que construyen esa cultura al margen de un status quo o de un establishment determinado. Es decir, se distancian de una cultura general para crear ciertos saberes, ciertos conocimientos culturales y obviamente unas propias prácticas, unas narrativas musicales, unas maneras de pensar y de concebir la vida, la realidad, en fin. Entonces, cuando hablamos de la cultura popular, podemos decir de aquellas cosas que consumimos comúnmente de manera, obviamente hay que entender lo siguiente, muy bien que me acabas de recordar lo siguiente, la cultura popular se ha construido con base en la cultura del consumo de masas. Entonces, por eso, ya utilizar el carriero, el sombrero antioqueño, yo ya no estoy aludiendo al campesino. O sea, es una prenda típica para representar de pronto alguna cuestión antioqueña, ¿cierto? Y que vos, por ejemplo, en una festividad tradicional, como lo es la Feria de Flores, usted ve la gente con ponchos, con sombreros, con carrieles, en un caballo, pero no tienen nada de alusión a la cultura campesina regional. No, se convirtió ya en un elemento de la cultura popular que obviamente perdió significado, pero dio otro significado. ¿En términos de qué? De que es una forma de ser antioqueño en la Feria de las Flores. Y no necesariamente sea bueno, no necesariamente es malo. Es una manifestación cultural donde nosotros podemos ver de que hay elementos que nacen, si bien hacen parte de tradiciones muy arraigadas en las sociedades, en nuestras comunidades, se van significando cada vez más gracias a toda esa lógica del consumo que va perdiendo ese significado inicial y que se incorpora precisamente aquí a toda una lógica, obviamente, del consumo y que de eso se ha nutrido también la cultura popular. Entonces la cultura popular no es la que nace solamente en el barrio, muchas de ellas han nacido así, muchas manifestaciones, pero hay otras que se han trasladado dentro del escenario del consumo de masas, o por ejemplo, ya me diste pie para conversar del segundo ejemplo, ¿qué pasa con el fútbol? El fútbol. El fútbol es un producto, yo creo que es uno de los productos culturales más masificados y de consumo masivo más representativo en el país, ¿cierto? Donde tanto clases, podríamos diferenciar clases o diferentes estatus socioeconómicos, lo consumen a su manera, pero ahí está, ¿cierto? Que es muy, se pueden construir, digamos así, ciertas microculturas o ciertas funciones culturales podemos ver en torno al fútbol. Sí, el fenómeno del barrismo, ¿cierto? Radical y todo lo que conocemos, como otros que simplemente ven en el fútbol un entretenimiento, ¿cierto? O una especie de pretexto para verlo con los amigos, con la familia, en fin. Tú vas al estadio. Antes, ¿qué significaba estar en las tribunas populares? En las populares, ¿cierto? Popular porque no solamente se llaman así, sino porque se agrupaban ciertas personas provenientes de ciertos sectores. Pero ya también eso ya se ha desdibujado. Que la tribuna preferencial, ¿cierto? La que tiene el techito, la que es más costosa. Ya cualquiera puede ir incluso allá, ¿cierto? Pero lo cierto es que hay un elemento que actúa como el engranaje de todos estos gustos, ¿cierto? Compartidos colectivamente y vividos de diferente forma. Entonces recuerda que aquí lo cultural, la cultura popular, perdón, tiene que ver con asuntos que si bien obedecen a creencias y tradiciones de una determinada comunidad, muchas de ellas también nacen como resistencias a lo establecido y que lo interesante de la cultura popular es que si muchas de ellas nacieron como muy desarraigadas de muchas cosas o muy basadas en
en algo como muy corriente, hay cosas aquí también dentro de culturas muy consideradas dentro de la élite, un poco más estilizadas, que también entran en el juego de la cultura popular. Es decir, hemos considerado que el arte ha tenido tradicionalmente e históricamente el consumo, no, bueno, debería tener, digamos, un bagaje o un capital cultural también para entender esas obras, ¿cierto? Y tradicionalmente hemos considerado que el arte es una cuestión de élites. Ahora con la cultura popular, cualquier manifestación y cualquier expresión de carácter artística cabe ahí. Y entonces uno le resulta muy peculiar ciertos aspectos, ¿cierto? Ya no podemos entonces hablar de estos momentos de clase alta, clase baja. Antes considerábamos que, por ejemplo, pertenecer a un estrato socioeconómico 1, 2 y 3 era clase altica o clase estrato 3, clase media, y ya hay una recategorización en los conceptos, en donde el estrato socioeconómico básicamente se refiere no a un tema de ingresos económicos, sino más bien como dónde está ubicado el lugar donde tú vives, ¿cierto? Entonces así han cambiado muchas cosas. Entonces, Mónica, la cultura popular, espero haber sido como un poquito claro como con eso, y es un tema muy interesante, porque se nutre de muchas cosas, y no solamente nace como esa, o sea, el elemento clave aquí para entenderlo es la masificación de diversidad de productos y bienes de carácter cultural, claro, totalmente, pero no necesariamente la cultura popular son cosas aquellas que simplemente consume como la gente del común. Ya no solamente es eso, sino cosas que están ahí como en un escenario de posibilidades donde yo puedo consumir. Es decir, hoy por hoy podemos decir de que pueden ser muy diversos nuestros gustos, pero de que indudablemente hacemos consumo de elementos culturales, de objetos culturales, de producciones culturales de la cultura popular, indudablemente. ¿Claros hasta ahí entonces? Mónica, ahí respondiendo un poco Sí, profe. tus perspectivas. Ok, bueno, muchachos, si no leyeron, sigan leyendo, por favor. Esto es importante entenderlo porque ya aquí es darle un vuelco total a, a esas consideraciones que hemos conocido, aparte de las teorías y lo que hemos hablado de las audiencias y este concepto de las mediaciones. Este texto se escribió en el 87. Al año 2020 al día de hoy, estaría cumpliendo 33 años, ¿cierto? Y sigue vigente. Y continuará siendo vigente este concepto de las mediaciones porque es el que es el más acertado para entender entonces, el fenómeno de los usos, de los consumos, de los hábitos que tenemos con los medios de comunicación y cómo eso los incorporamos a nuestras vidas diarias y a nuestras cotidianidades y a nuestras realidades. Listo. Preguntas, inquietudes, algún comentario final. Ya vamos teniendo un poquito de luces al respecto. Chicos, están acá, ya se fueron. Sí, profe, no, aquí estoy. O estamos. Ok, muy bien. Entonces, la próxima clase continuamos hablando de esto. Y ya vamos a entender otras dinámicas propiamente de las mediaciones para entenderlas cómo es que se dan, cómo es que se concreta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, juiciosos con el foro, muchos éxitos y nos vemos dentro de 8 días. Vean por favor el texto, no me comprender lo que más puedan para que podamos conversar. Muchas gracias a todos y todas, que quedan bastante. Entonces nos vemos, chao. Chao Santiago, Chao. hasta María, chao Mónica. Chao Valentina, Kevin, chao, estén bien.